El mar. Fui corriendo hasta los groselleros del fondo del jardín. Desde allí partía el sendero que bajaba al mar. Miré hacia atrás y vi a Mika correr en zigzag y dar volteretas. Al menos me seguía. Un momento más tarde estiró el cuello para poder oler las grosellas. Entonces descubrí que llevaba la lupa. Se la puso delante de los ojos y se reía al ver lo grandes que se hacían las grosellas rojas. Cuando por fin estábamos los dos escondidos detrás de los arbustos, me volví hacia él. ¿Oyes algo?, pregunté. Se puso a escuchar atentamente. «Hay alguien que está moviendo el agua», dijo. Yo asentí orgullosamente. Es el mar. Y el mar se mueve solo. Bajamos hasta el monte pelado, desde donde se veía la bahía. Hasta allí me dejaban ir solo, pero ni un metro más. Me senté en un saliente de la roca, que mamá solía llamar el banco de piedra. Mika se sentó a mi lado. El sol estaba ya muy alto en el cielo. El agua brillaba y resplandecía tanto que Mika no podía mantener los ojos abiertos. Pensé que tal vez no estaba acostumbrado a tanto sol. De pronto levantó la lupa hacia el sol para examinarlo más de cerca. Pude salvarle en el último momento. «Ten cuidado», exclamé. «No hagas eso». Empezó otra vez a chillar. Yo tenía miedo de que sus gritos llegaran hasta la casa, pero ya sabía lo que tenía que hacer. Le puse una mano en la nuca y empecé a acariciarle y a hacerle cosquillas. Bueno, dije. Surtió efecto casi instantáneamente. Me acordé de que una vez papá y yo conseguimos encender una hoguera con el cristal de unas viejas lentes. Expliqué a Mika que la lente de aumento recogía todos los rayos del sol en un solo foco. Incluso es posible hacer arder un papel colocado bajo una lente de aumento, dije. Seguía sollozando débilmente, pero creo que lo hacía solo para que continuara acariciándole la nuca. ¿Viven muchos animales en el mar?, preguntó mientras tanto. Muchos, contesté. Por lo menos tantos como en la tierra. ¿Pero ningún dinosaurio?, negué con la cabeza. Ya entonces me interesaba mucho la vida en la naturaleza. Coleccionaba libros sobre dinosaurios, en los que también se hablaba bastante sobre la historia de la Tierra. Hablaba mucho con papá sobre este tema. Conté a Mika que la vida en este planeta nuestro empezó en el mar. ¿También las personas?, preguntó. Asentí con la cabeza. Lo más probable es que la vida de este planeta comenzara de golpe, y esto ocurrió hace un par de miles de millones de años. Por eso todos los animales y plantas de nuestro planeta están emparentados. ¿Y los dinosaurios qué?, preguntó Mika. Es una larga historia, respondí, y empecé a contársela. Le hablé de las primeras moléculas, que se dividieron en dos partes idénticas. De vez en cuando, al dividirse, tenía lugar algún pequeño cambio. Conforme transcurría el tiempo, había diferencias cada vez mayores entre ellas, y pronto surgieron los primeros organismos. ¿Organismos?, preguntó Mika. O vida. Primero había solo organismos unicelulares, como las bacterias. Son tan pequeños que solo podemos verlos cuando se juntan más de 100 en un mismo lugar. Pero pronto surgieron plantas y animales pluricelulares. «Plantas y animales pluricelulares», repitió Mika. Yo sabía que estaba utilizando muchas palabras difíciles, pero acababa de aprenderlas y me apetecía utilizarlas para entrenarme. Proseguí. Como por ejemplo las algas, estrellas de mar y erizos. Son tan grandes que podemos tenerlos en la mano. Es porque están compuestos por miles de partes minúsculas a las que llamamos células. En los animales pluricelulares, todas las células son diferentes porque cada una de ellas tiene su función. No creo que Mika entendiera lo que yo quería decir con estrellas o erizos de mar. Seguramente tampoco entendió lo que era una célula, pero yo seguí explicándole. Después de muchos centenares de millones de años, empezaron a nadar peces en el mar. Luego algunos de ellos evolucionaron hasta convertirse en animales capaces de respirar en el agua y en la tierra también. Esos eran los anfibios. ¿Hay anfibios todavía?, preguntó. Solo me acordé de las ranas y las salamandras,
pero le dije que aún existen muchas formas de vida primitiva. Mika inclinó la cabeza sobre el hombro y me miró. Luego dijo: ¿pero ningún dinosaurio? Le dije que no. Los dinosaurios eran una clase de reptiles, expliqué, y los reptiles habían sido anfibios muchos millones de años antes. Todavía hay muchas clases de reptiles y algunos de ellos se parecen un poco a los dinosaurios. Mika separó los dedos. Parecía necesitar las manos para entender lo que yo le estaba diciendo. Todo empezó con unas minúsculas moléculas que se dividieron en dos, repitió. Luego surgieron organismos unicelulares y poco a poco se formaron muchas clases de plantas y animales. Algunos de ellos evolucionaron hasta convertirse en peces, y algunos de los peces se convirtieron en anfibios, que eran capaces de vivir tanto en el agua como en la tierra. Todavía existen anfibios en este planeta, por ejemplo las ranas y las salamandras. Pero algunos de los anfibios se convirtieron hace mucho tiempo en otros animales, a los que llamáis reptiles. ¡Bravo!, grité. Estaba impresionado por lo rápido que aprendía Mika. Sentí como si hubiera vaciado mi cabeza de todo lo que yo sabía. Solo han tenido lugar pequeños cambios de generación en generación, proseguí. Y sin embargo, los cambios pueden ser muy grandes cuando la naturaleza se ayuda del tiempo. Y en ese caso, 1.000 millones de años es una ayuda muy grande, porque 1.000 millones de años son 1.000 veces 1.000 años. Mika asintió. ¿Qué diferencia hay entre un reptil y un anfibio?, preguntó. Yo también sabía eso. Los anfibios ponen sus huevos en el agua, expliqué, igual que los peces. Pero los reptiles ponen huevos de verdad, con cáscara. No necesitan agua para reproducirse, por eso pueden vivir casi en cualquier parte. No está mal, dijo Mika. Algunos de ellos han evolucionado tanto que pueden hablar como tú y yo. Me eché a reír y le dije que no. Solo las personas saben hablar. Mika no se daba por vencido. Quería saber cada vez más. ¿Y de qué clase de animales provienen los seres humanos? Un ser humano es un mamífero, expliqué. Los mamíferos provienen de los reptiles, pero los mamíferos no ponen huevos, paren hijos vivos. Ya habíamos hablado de eso. Mika me miró con picardía. Entonces los mamíferos tendrán que poner uno o más huevos antes de tener hijos vivos, ¿no? Me reí de nuevo, porque había muchas cosas de este planeta que Mika desconocía. Pero en cierto modo tenía razón. También los mamíferos ponen huevos, pero esos huevos no necesitan tener una cáscara dura. Eso es porque se desarrollan dentro del cuerpo de su madre. Allí dentro crecen y crecen hasta que los niños salen vivos, unas semanas o unos meses más tarde. Eso era tan difícil que ni siquiera intenté explicárselo a Mika. Supongo que yo tampoco lo entendía del todo. Mika se puso a mirar la bahía, observando atentamente ese mar del que provenía toda la vida de este planeta. Un huevo es un milagro, dijo finalmente. Me pareció una frase muy sabia, pero todavía no entendía por qué le interesaban tanto los huevos y los dinosaurios. Todo el tiempo, mientras hablábamos del mar y de la evolución de la vida en la Tierra, había estado haciendo cosquillas a Mika en la nuca. En cuanto paré, se levantó y bajó corriendo hacia el embarcadero. Yo no tenía permiso para ir allí, pero ignoraba si Mika sabía nadar y no podía correr el riesgo de que se ahogara. Me levanté y corrí tras él. Me acordé de algo que se me había ocurrido mientras le hablaba del mar. Al acercarnos a la bahía, Mika había oído que el agua se movía. Entonces al menos sabía lo que era el agua. ¿Hay agua en tu planeta?, pregunté. Mika se agachó y metió las manos en el mar. Cogió un puñado de algas e hizo con él un molinillo, duchándonos a los dos. Dijo: si hay vida en planetas que no tienen agua, entonces tiene que ser una vida muy diferente a la de mi planeta o a la del tuyo. Pensé que debía aprovechar la ocasión de haberme topado con alguien de un planeta muy lejano. Mika sabía mucho más que yo de todo lo que tenía que ver con el universo. En cambio, no sabía nada de la vida en este planeta, ya que solo llevaba unas horas con él. ¿Hay muchos planetas que tienen agua?, pregunté. Primero hizo una reverencia ante la pregunta y luego negó con la cabeza. En primer lugar,
Esos planetas no pueden estar demasiado cerca del Sol, porque toda el agua se evaporaría. Pero tampoco pueden estar demasiado lejos, porque entonces el agua se transformaría en hielo. De pronto volvió a levantarse, corrió hasta el extremo del muelle, se metió de un salto en la barca de remos y se puso a saltar tan fuerte que la barca se balanceaba. Tuve miedo de que cayera al agua. Nunca debes dar saltos dentro de una barca, le dije. Por un instante me temí que se pusiera a chillar por haberle dicho que no saltara. Para evitarlo le propuse algo, aunque sabía que lo tenía prohibido. ¿Vamos a remar?, pregunté. Yo no remaba muy bien, pero enseñé a Mika a remar con un remo mientras yo remaba con el otro. Así solíamos hacer papá y yo. Ya adentrados en el agua, dejamos los remos. En el fondo de la barca había un sedal. Mika se agachó y lo levantó. Supongo que debería haberle advertido del peligro antes de que se pinchara con un anzuelo que estaba sujeto al hilo. ¡Ay!, exclamó. Por suerte el anzuelo no se había clavado profundamente en su piel, pero cuando se lo quité... Camila, cuando le quité el anzuelo, vi que le salía una gotita de sangre de uno de los dedos. Y esa gotita no era roja, sino de color azul oscuro, casi negra. De nuevo pude comprobar que Mika venía realmente de otro planeta. Él no había evolucionado de los peces del mar, al menos no de los peces de este mar, porque también los peces tienen la sangre roja. Tal vez ni siquiera fuera mamífero. Pero, si Mika no era mamífero, ¿qué podía ser? No me dio tiempo para reflexionar más sobre este tema, porque Mika empezó a chillar y a gritar. Me incliné sobre él para hacerle cosquillas en la nuca. Bueno, dije, y al instante cesaron los gritos. Como se había armado tanto alboroto con lo del anzuelo, me pareció oportuno explicarle para qué se usaba. No se lo pensó dos veces y echó el sedal al agua. Yo había acompañado a papá en muchas ocasiones a pescar en la barca. Alguna vez los peces habían mordido mi anzuelo, pero solo hubo una en la que conseguí subir el pez a la barca. Por eso me pareció un poco injusto que un pez mordiera el anzuelo de Mika al primer intento. Vi como algo tiraba del sedal. «¡Ha picado!», susurré. «Ahora tienes que enrollar el hilo». Unos instantes después, había una caballa coleteando en el fondo de la barca. Mika gritaba y se reía a la vez. Era como si nunca hubiera visto un pez vivo. No se atrevía a tocarla, pero yo le enseñé cómo desnucarlo. Luego metí el pez en un pequeño cubo. «Podemos comerla antes de las tortitas», dije. «¿Tortitas?». Miró al sol, con los ojos entornados, y luego me miró a mí. Tuve que contarle que mi tía Helen iba a hacer tortitas para comer y le prometí sacarle un par a escondidas. Quise saber si Mika había pescado antes o simplemente había tenido suerte de sacar una caballa en el primer intento. ¿Hay peces en el mar de tu planeta? Mika me miró con ojos tristes como si estuviera a punto de llorar. Negó con la cabeza. Le hice rápidamente otra pregunta. Entonces habrá otros animales, ¿no? ¿Podéis capturarlos? Mika volvió a mover negativamente la cabeza. Érase una vez en que había muchas plantas y animales en el mar, pero hace unos cientos de años el agua estaba tan contaminada que la vida murió. Lo que acababa de decir me pareció tan triste y terrible que temí echarme a llorar yo también. Para que no se diera cuenta, cambié el tema rápidamente y dije que era hora de volver a casa. Al llegar al embarcadero, enseñé a Mika a amarrar la barca. Así fue nuestra excursión a pescar, Camila. Yo subí el cubo con la caballa que Mika había pescado. Él recogió la lupa del monte pelado. En el camino hasta casa, Mika se inclinaba con la lupa sobre todo lo que veía. Primero intentó investigar un insecto que correteaba entre unas pajas, pero al parecer no estaba dispuesto a dejarse investigar, porque se negó a estarse quieto. «Es aún más pequeño que una letra», exclamó. «¿Verdad que es curioso que algo tan pequeño pueda estar vivo?». Estaba totalmente de acuerdo con él. No contesté a su pregunta, pero hice una profunda reverencia. Un poco más tarde descubrimos una lagartija sobre una piedra. Mika dio marcha atrás. «¿Qué es eso?», preguntó. «Una lagartija», contesté. «Es un reptil y por consiguiente está emparentado con los dinosaurios. Pero también hay reptiles mucho más grandes.
En algunos países hay unos reptiles muy grandes que se llaman cocodrilos. Abrió unos ojos como platos. ¿Saben hablar? No, no están tan evolucionados, respondí. Al llegar a los groselleros, un gato vino corriendo hacia nosotros por el sendero. Me agaché para llamarlo y acaricié su suave piel. Primero maulló un par de veces, luego empezó a ronronear. No entiendo lo que dice, exclamó Mika. Es porque los gatos no saben hablar, expliqué. Lo he oído decir miau miau, protestó Mika. También intentó imitar el ronroneo del gato. ¿Y sabe pensar o no? No sabía qué contestarle a esa pregunta. Yo no creía en que los gatos o las vacas pudieran pensar como nosotros. Sabía que muchos animales eran capaces de aprender muchas cosas, pero seguramente un gato no es capaz de pensar que es un gato y que vive en el planeta que gira en una órbita alrededor de una estrella del universo. ¿Es un anfibio o es un reptil?, preguntó Mika. Ni lo uno ni lo otro, contesté. Los gatos son mamíferos. Entonces no ponen huevos, afirmó Mika. Pasó la lupa sobre el hocico del gato. El animal se alejó y yo empecé a planear lo que haría con Mika cuando nos acercáramos a la casa. ¿Sería capaz de mantenerlo escondido de la tía Helen? Pregunté a Mika si quería examinar con la lupa el cobertizo de las bicicletas. Allí dentro viven muchos animalitos minúsculos, dije, y yo volvería a salir en cuanto hubiera vía libre. Entré en casa con el pez en el cubo. No había tenido tiempo de pensar en lo que diría la tía Helen, cuando de pronto apareció. ¿Qué llevas ahí?, preguntó asustada, como si el pez fuera un peligroso monstruo. ¿Un pez?, contesté. Es un vertebrado que solo puede vivir en el agua porque no tiene pulmones para respirar, y sin embargo es un pariente tuyo y mío, porque tú y yo provenimos de los reptiles provienen de los anfibios y los anfibios provienen de los peces del mar. Mi tía sonrió con resignación y me tiró suavemente del pelo. Ya sé que eres un pequeño investigador de la naturaleza, pero ¿de dónde has sacado el pez? Era precisamente la pregunta para la que aún no había inventado una respuesta, así que dije, de uno que lo ha pescado. En cierto modo no estaba mintiendo. Lo curioso fue que mi tía no me preguntara nada más. Se limitó a coger el cubo con la caballa y lo puso sobre la encimera de la cocina. Sospeché que no tenía muchas ganas de limpiar un pescado después de todo el lío con la harina. Luego nos sentamos a comer las tortitas. Mientras comíamos, tuve que ir al servicio 2 veces. A mi tía le pareció un poco exagerado. Las 2 veces logré llevarme a escondidas media tortita, que me tiró una bota de goma para la lluvia que había en la entrada. Luego nos sentamos a comer las tortitas. Mientras comíamos, tuve que ir al servicio 2 veces. A mi tía le pareció un poco exagerado. Las 2 veces logré llevarme a escondidas media tortita, que me tiró una bota de goma para la lluvia que había en la entrada. Después de comer, mi tía me preguntó si quería ir con ella a la tienda. Debió darse cuenta de lo contento que me puse al oír eso, porque se quedó muy sorprendida cuando contesté. Creo que prefiero quedarme en casa y hacer un dibujo para mi hermanito. Dijo que papá había vuelto a llamar. Aún no había salido ningún hermanito o hermanita, pero debía de faltar poco.